Buen día chicos, el tema de hoy se llama integral indefinida. Como introducción tenemos que la adición y la sustracción son operaciones inversas, al igual que la división y la multiplicación. Y lo mismo puede decirse de elevar una potencia y extraer la raíz correspondiente. En el cálculo diferencial se estudia el problema para obtener la derivada o razón de cambio, cosa que vieron en el cuatrimestre pasado. Ahora nos ocuparemos del problema inverso, es decir, dada la derivada de la función, buscaremos obtener una función f de x. Definición de integración, disculpen ustedes. A una función f se le llama antiderivada de una función f minúscula en un intervalo i, si f de x es igual a f de x para todo valor de x en el intervalo. Por comodidad, este concepto se expresa con la frase fx es la antiderivada de fx. Las expresiones integral indefinida y función primitiva son sinónimos de la palabra antiderivada. Ahora, la parte de integración, las expresiones de integración que lo componen, ¿qué significa? Bueno, como primer punto, el símbolo de integración es el que estoy poniendo. Se lee integral de. Se lee integral de. Así lo van a leer. F de x se dice es el integrando. Es el integrando. Recuerden que nuestra función, la función que nosotros vamos a integrar, va a tener esta nomenclatura. Integral de f de x diferencial de x. Ahora, este de x lo vamos a leer como diferencial de la variable. Diferencial de la variable. X va a ser nuestra variable de integración. Es decir, en función de quién vamos a realizar la operación de integración. F de x va a ser la función primitiva. Y c se le conoce como constante de integración arbitraria. Estos últimos dos pertenecen a la parte de la respuesta de los ejercicios. ¿De acuerdo? Ok, ahora vamos a ver algunas propiedades de la integral indefinida, unos conceptos básicos de integración. Como primer regla de la integral, nos dice que la integral de la suma de un número finito de funciones es igual a la suma algebraica de las funciones. Es igual a la suma algebraica de las funciones.
¿Ok? ¿Qué es lo que nos intenta decir el autor con esto? Miren, si nosotros tenemos una función compuesta de varios términos algebraicos, recuerden que definimos a término como aquellas expresiones algebraicas separadas de un signo de más o un signo de menos. Eso para nosotros va a ser un término. Dice que esta expresión en el integrando puede ser simplificada empleando integrales más pequeñas a su vez, que obviamente son más fáciles de resolver, es decir, dividiendo la integral. Esta división se logra de la siguiente manera: integral de f de x diferencial de x más integral de g de x diferencial de x menos integral de h de x diferencial de x. Si se dan cuenta, respetamos la convención de signos y dividimos ese integrando compuesto en varias integrales más pequeñas a su vez. Ojo, aquí lo pudimos hacer porque no había ninguna potencia en el integrando. Si aquí hubiésemos tenido una potencia como es ese cuadrado que acabo de dibujar, habríamos tenido que desarrollar todo el integrando para poder aplicar esta regla. Vamos con otra propiedad. Esta propiedad nos dice que al integrar el producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Ahí va. Nos dice la integral del producto de una constante por una función es igual a la constante por la integral de la función. Ok, si nosotros tenemos la integral de k f de x diferencial de x, lo que nos está indicando esta regla es que nosotros podemos sustraer esa k del integrando y quedar solamente dentro del integrando la función f de x. Todo aquello que no sea la variable x y que esté expresado como un producto puede ser sacado, por así decirlo, del integrando. Eso es lo que nos dice la segunda regla o propiedad de las integrales indefinidas. Ahora vamos con la tercera. Dice, la integral de una función u de una variable x. Ojo, aquí puede ser cualquier variable, no necesariamente x, pero como ejemplo siempre se toma x. De una variable x elevada a un exponente es igual a la función elevada al exponente original
más 1. Todo dividido entre el exponente original más 1. Ok, ese tipo de cosas, ¿de dónde lo obtenemos? También lo podemos nosotros deducir a través de las fórmulas de derivación que nosotros vimos previamente en el cuatrimestre anterior. Recuerden que hay una fórmula de derivación que nos dice que la derivada de x a la n es igual, eso es para una variable, a n x n menos 1. Si partimos del punto previo que nos dice que la integral es la operación contraria a la derivación, si nosotros en un principio restamos en el proceso de derivación un 1 al exponente de nuestra variable, quiere decir que en el proceso de integración nosotros, en lugar de restar, tenemos que sumar. Entonces aquí es n más 1. Aquí, como pueden observar, en esta parte, el exponente de la variable se vuelve ahorita un coeficiente y está multiplicando. En el proceso contrario, tendríamos nosotros que, si en el caso de derivación está multiplicando, en el caso de integración sería que pasaría dividiendo y sumándose también. Y de esta forma nosotros obtenemos la fórmula de integración de, en los libros aparece como u a la n, vamos a cambiarle aquí, como u a la n, diferencial de u. De esta forma nosotros obtenemos esa nomenclatura para aplicar en la integración. Ahora, esto nosotros lo podemos aplicar de la siguiente manera, un ejemplo sencillo. Imagínense, vamos a aplicar el primer teorema y el segundo. Si nosotros tenemos un polinomio que diga integral de 3x cuadrada más 8x más 7, diferencial de x. Recuerden que esto se puede separar en integrales que sean más sencillas de resolver. No tenemos una potencia por acá. Aquí no hay ninguna potencia, entonces lo podemos separar. Y lo separamos de la siguiente manera. Integral de 3x cuadrada diferencial de x más integral de 8x diferencial de x más integral de 7 diferencial de x. Recuerden que de acuerdo al concepto visto previamente, podemos sacar aquellos términos que no sean x y que se estén expresando como un producto dentro del integrando. ¿A qué me refiero? Bueno, este 3 lo podemos dejar fuera de la integral, solamente lo tendremos que reescribir, como lo hago a continuación. Más 8 integral de x diferencial de x, y también este 7 lo podemos sacar dejando solo adentro el integrando de diferencial de x. Ahora, la primera y la segunda se parecen mucho a esta fórmula que acabamos de escribir. Vamos a emplearla. Ahora, sería 3 que multiplica a x, 2 más 1 son 3, sobre 2 más 1, 3. Listo, ya terminamos. Más el exponente del segundo término de este que estoy hablando es 1, entonces sería 8, x 1 más 1 son 2, x cuadrada
sobre 2. Más, haré en otra fórmula. La integral de diferencial de x es x más c. Entonces aquí sería más 7x más c. La forma de comprobar si ustedes están o realizaron bien el proceso de integración sería simplemente haciendo lo siguiente. Aquí podemos reducir este resultado a x cúbica más 4x cuadrada más 7x más c. Ok, ahora que ya tenemos el resultado de esa integral, para comprobarlo sería solamente derivar cada uno de los elementos. Ok, ahora recordemos que en el curso anterior, en el curso previo de cálculo diferencial, la derivada con respecto a x de x cúbica más la derivada con respecto a x de 4x cuadrada más la derivada con respecto a x de 7x más la derivada con respecto a x de una constante. Recuerden que la derivada de una constante es 0, entonces aquí es 0. El primer término lo tendríamos como 3x cuadrada. El segundo término serían 8x. Y el tercer término sería solamente 7. Si nosotros al derivar tenemos lo mismo que en nuestro integrando, la operación es correcta. Vamos con una de las últimas propiedades de la integral, que dice así. Vamos a avanzar y escribimos. Dice, dentro del signo de integración, se puede conmutar los factores de integrando. Se pueden conmutar los factores del integrando. ¿A qué nos referimos como conmutar? Se pueden cambiar de orden. Recuerden que hay una propiedad conmutativa de los números que dice que el orden de los números no altera el producto. Tenemos integral, el orden de los factores, disculpen. X integral de x por x cuadrada menos 1 al cubo, diferencial de x, lo podemos también reescribir como x cuadrada menos 1 al cubo por x diferencial de x. A eso nos referimos con la propiedad conmutativa de los factores del integrando. Otra propiedad muy útil, esta la vamos a utilizar nosotros sobre todo cuando nosotros veamos más adelante una técnica de integración que se llama cambio de variable. A veces es muy útil reordenar los factores dentro del integrando. Ok, ahora vamos con otra propiedad. Bueno, no es una propiedad, es una regla más bien. Dice, por ningún motivo se puede sacar la variable, y vamos a poner sacar entre comillas, sacar la variable de integración del signo de integración. En algunos casos, ustedes verán hasta cierto punto frustrante el hecho de no poder aplicar ninguna técnica de integración o fórmula de integración directa porque no se sobra una variable. Entonces, como ejemplo, vamos a facilitarles que integral de x cuadrada diferencial de x, y ustedes sabiamente aplican
esta propiedad de multiplicación, esto es igual a esto. No pueden sacar del integrando una x y quedarse con otra dentro. No se puede hacer. Esto no está permitido. Hasta aquí sí está permitido. Esto obviamente está muy bien. Pero esta parte está prohibida. Prohibida. No lo deben de hacer nunca. Vamos con otra propiedad. Vamos a avanzar a otra página. Y nos dice de la siguiente manera. En algunos casos, la integración se facilita si se efectúan las operaciones indicadas y aquí lo decimos como productos o cocientes. Productos o cocientes. Productos o cocientes. Los ejemplos que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, es integral de 2x más 1 por x menos 3 diferencial de x. Ok, aquí lo que tendríamos que hacer para no complicarnos tanto la vida es realizar los productos de multiplicación. Bueno, realizar la multiplicación que está expresada en el integrando. Es decir, multiplicar 2x por x me daría 2x cúbica. Multiplicar 2x por menos 3 sería menos 6x. Multiplicar 1 por x me da x. Y 1 por menos 3, menos 3. Diferencial de x. Y aquí lo que puedo hacer es agrupar los términos semejantes y empezar a reducir para tener menos términos. Esto es válido. Aquí sería 2x cúbica menos 5x menos 3 diferencial de x. Ahora nosotros podemos aplicar las propiedades aprendidas previamente en los puntos anteriores y escribir 2 integral de x cúbica menos 5 diferencial de x, menos 5 integral de x diferencial de x menos 3 integral diferencial de x. El resultado sería 2x cuarta sobre 4 menos 5x cuadrada sobre 2 menos 3x más c. Obviamente esto lo podemos reducir y me va a quedar x cuarta sobre 2 menos 5x cuadrada sobre 2 menos 3x más c. Esto es lo que nosotros nos referimos con en algunos casos la integración se facilita si se efectúan las operaciones indicadas. Sobre todo se refiere a la parte de productos o cocientes. También hay otras mañitas que más adelante vamos a usar y dicen así. En algunas integrales, sobre todo cuando nosotros tenemos una expresión racional, o sea, una división de polinomios dentro del integrando, se verá hasta raro, hasta cierto punto, que algunas integrales se pueden resolver sumando y restando al integrando una misma cantidad. ¿A qué nos referimos con eso? Bueno, integral de x diferencial de x sobre x más 5 al cuadrado.
Aquí no hay forma posible de completar ese diferencial. No hay forma posible. Entonces, miren lo que pasa. Si nosotros esta expresión en el integrando le sumamos x más 5 y le restamos menos 5, más 5 menos 5 es 0. O sea, quiere decir que no hicimos nada de cambio en el integrando. No se afectó el balance de la integral. Pero sí nos sirvió para agrupar. Aquí sería entonces x más 5 por x más 5 al cuadrado diferencial de x menos la integral de 5 sobre x más 5 al cuadrado diferencial de x. Y ya esto se vuelve una integral que es muy sencilla de resolver. Primero, esto al ser un término le va a restar una potencia a este y me va a quedar solamente diferencial de x sobre x más 5. El siguiente término se puede sacar el 5 del integrando y solamente me quedaría diferencial de x sobre x más 5 al cuadrado. Aquí realizaríamos un pequeño cambio de variable. Vamos a tomar un tip. Cuando nosotros veamos una división dentro del integrando, nosotros siempre debemos, como primera opción para integrar, tomar la parte del denominador como nuestro cambio de variable o una sustitución. En este caso sería una sustitución. Sería w es igual a x más 5. Ustedes pueden utilizar cualquier letra, no siempre puede ser w. Pueden utilizar la que quieran. Y la derivada de w debe de ser derivada de x 1, derivada de 5 0. Y 1 por dx sería dx. Del mismo modo acá. Aquí va a ser w es igual a x más 5. Su derivada debe de ser diferencial de x. Seguimos avanzando. La voy a escribir en azul. Y eso lo vamos a transformar en la integral de dw sobre w menos 5 integral de w sobre w al cuadrado. Esta primera integral en su formulario puede aparecer como integral de du sobre u y dice que es un logaritmo natural del valor absoluto de u. Esta no tiene fórmula de integración aparente, pero lo podemos acomodar de modo tal que podamos emplear alguna de las fórmulas de integración directa. Aquí se quedaría como dw sobre w menos 5 integral w a la menos 2 diferencial de w. Y este w a la menos 2 se parece mucho a la integral de u a la n diferencial de u, que es u a la n más 1 sobre n más 1 más c. Entonces acá tenemos un logaritmo natural menos 5 y acá sería w a la menos 1 sobre menos 1 más c. Si deshacemos el cambio de variable sería logaritmo natural de x más 5 menos por menos más 5. Ese w a la menos 1 lo pasamos a la parte del denominador con potencia contraria de signo y nos quedaría 1 sobre x más 1 más c. Esto es el resultado de nuestra integración. Bueno chicos, hasta aquí ha pasado la primera sesión del día de hoy. Espero que haya quedado claro. Si tienen dudas pueden dejar los comentarios en el foro, está abierto a discusión. Y sé que es muy difícil discutir cálculo integral. Así que la duda, por favor, si pudieran subir alguna foto para expresarse mejor, lo agradecería. Voy a estar pendiente y respondiendo a todos los comentarios. Dios les bendiga, bonito día.